te presentamos a quienes desde su lugar van uniendo voluntades para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva. Protagonistas. Ahí seguimos transitando la tarde de distintos caminos y ya estamos en el segmento protagonista, el espacio central de distintos caminos, donde invitamos a personas, organizaciones, instituciones que trabajan en pos de la discapacidad. Y estamos en comunicación telefónica con Paula Gastaldi, que es una abogada, docente investigadora, especializada en bioética, argumentación jurídica y fundamentalmente en los derechos de las personas con discapacidad. Se destaca por su labor académica en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Blas Pascal, además de su activismo en la defensa de los casos de vulneración de derechos de salud y accesibilidad. Bienvenida, ¿cómo estás, querida? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta presentación. A ver, vamos a ver porque se empieza a acoplar la cuestión. ¿Cómo estás? Un gusto que te hayas podido conectar con nosotros. Bueno, hace un ratito, si estuviste escuchando, Irene Cuevas tiene con nosotros la colaboración en Voces de Otros Lugares y justamente hablaba de este tema de las obras sociales y los incumplimientos que tienen para las personas con discapacidad. Y vos sos representante legal de ella junto a tu colega, sobre el caso de Irene Cuevas, que ya viene con mucho transitar acerca de idas y venidas con los reclamos que ella hace, porque bueno, las obras sociales se desentienden, desconocen o bueno, fingen demencia, como decimos nosotros, acerca de las necesidades y los requerimientos de Irene. Así es. Soy abogada defensora de Irene junto a Magali Monte, ya hace varios años que acompañamos a Irene y bueno, agradezco el espacio para justamente conversar y visibilizar de lo que a veces, permanece un poco hermético, que es ese poder judicial y los expedientes, que en definitiva son vidas, ¿no? En este caso está en juego el proyecto de vida de Irene Cuevas, específicamente como, más allá de activista de los derechos humanos y de derechos específicamente de personas con discapacidad, también como estudiante universitaria de nuestra UNC, ¿no? Entonces, la situación de Irene es muy particular, porque ella justamente al tener ese empuje, esa necesidad de proyectarse públicamente y políticamente, también cambiar el mundo en términos concretos de lo que es la discapacidad, bueno, la obra social es la obligada a pensar las prestaciones necesarias para que Irene pueda desplegar ese proyecto de vida, ¿no? Entonces, básicamente acompañarla implica reconocer que es un caso donde se están pidiendo obviamente derechos reconocidos en nuestro ordenamiento, pero sobre todo reticentes de ser cubiertos por parte de los sujetos obligados, que en definitiva es el Estado provincial y APROS en este caso. Sí, totalmente, que es, o sea, tiene derechos que le corresponden, ¿no? Que están dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no se están cumpliendo. Incluso yo siempre pienso en Irene como, desde que la conozco, que viene batallando con todas estas cuestiones legales para que le reconozcan lo que le corresponde, no que porque se le ocurre o porque está pidiendo algo, es algo que es un derecho y que se lo están negando. Incluso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que intercedan, para que les reconozcan todo lo que está pidiendo, y sin embargo así desoyen, ¿no? Desconocen y no se hacen cargo, ¿no? De toda esta situación. Claro, es así como indicas. Podemos por ahí casi hasta enlistar derechos vulnerados que están reconocidos en la convención, como ser básicamente el derecho a
educarse, a participar políticamente, a tener accesibilidad, podemos como enlistar, pero básicamente hay una cuestión concreta, como bien vos remarcas, que en el caso de Irene, pero también de otras personas con discapacidad, nuestro derecho lo que termina generando es una dependencia jurídica a la administración de justicia. Y eso es un problema concreto, porque Irene desde que nació tiene su situación judicializada. Y depender de la judicialización de una vida, y no solo de Irene, sino de también todo el sistema de cuidado de Irene, ¿no? Su madre Alicia, también su hermana, es desgastante, porque no hay una posibilidad de proyección, ¿viste? Como que el futuro queda más corto en su dimensión imaginativa, por más que Irene es poeta y despliega sobre el mundo realmente una creación, una posibilidad, un lenguaje, en definitiva está siempre la precarización de, por más que yo tenga un derecho reconocido, si no presento un escrito para hacerlo cumplir, no se cumple. Entonces, esa dependencia al Poder Judicial también tiene que ser revisada por nuestros derechos, ¿no? Incluso pensar quizás los procesos, ¿no? Cómo podemos volver más garantistas los procedimientos del amparo, por ejemplo, para personas con discapacidad y sus familiares, porque en definitiva, si no, estamos sujetos a formas y a procesos que decirle kafkiano queda corto. Porque básicamente no te da ni siquiera una definición de cómo van a ser concretamente las reglas de juego respecto al respeto de los derechos, ¿no? Y mucha burocracia, ¿no? Entender que la situación de Irene, que desde que, como vos decís, desde que nació prácticamente está judicializada para que se le puedan reconocer todos los derechos, ¿no? Y que al haber un amparo y una orden desde que llegó de la Corte Interamericana, se quedó ahí y no prosperó. Hoy en la realidad es que Irene necesita elementos como una silla de rueda, o sea, cosas básicas para su vida diaria, ¿no? Para poder trasladarse, para poder hacer sus cosas cotidianas, estudiar, y tener que estar dependiendo de su entorno, de la familia. Entonces, si nos ponemos a ver a futuro y si esto continúa así, ¿cuál va a ser el destino de Irene? Quedarse en su casa, no poder salir y hacer una vida normal, entre comillas, ¿no? Claro, es como relegar a lo doméstico totalmente. Y a la dependencia de su madre y el entorno familiar. Y justamente ahí como muy bien marcas, está el punto. Si nosotras no logramos que el sujeto obligado y el Ministerio de Desarrollo, en este caso de la provincia, cubran las prestaciones de carácter, pongámosle social, la silla de rueda, básicamente una prestación súper básica, Irene ya tiene muchas dolencias físicas, pero la otra cuestión es justamente también el despliegue de todo lo necesario para asistir a la universidad. A ella tiene sus pares, tiene sus amigos, conoce profesoras, profesores, básicamente tiene como como la parte espiritual en términos concretos de bienestar, ¿no? Porque así está su deseo y ella lo manifiesta muy claramente, que ella quiere recibirse de la Universidad Nacional. Entonces, bueno, es eso. Si el sujeto obligado no responde, sí, Irene y las personas con discapacidad se les anula el proyecto de vida. No hay proyecto de vida posible, ¿no? No. A ese periodo, digamos, de prescindencia de personas con discapacidad donde solamente estaban en el ámbito doméstico. Y no es solamente lo social, el estudio, la educación, sino también que ella necesita apoyos, necesita personas especializadas, capacitadas para acompañarle en este proceso, ¿no? Porque no es solamente lo doméstico y las herramientas o los ajustes razonables que ella necesita. También necesita personal humano al lado de ella que la acompañe
para sus terapias, para todo lo que es propio, para tener una calidad de vida digna, ¿no? Tan simple como eso, ¿no? Y ahí el punto también es interesante porque lo que parece por ahí una biografía en primera persona de Irene, en realidad se vuelve una situación de colectivo y de campo, ¿no? Porque claramente hay toda una historia argentina sobre muchísimas personas que se han dedicado, profesionalizado en el ámbito de los derechos de personas con discapacidad, porque eso fue una decisión que Argentina tomó en el momento que ratificó la convención y que le dio jerarquía constitucional. Eso modificó todo nuestro entorno y la concepción de la discapacidad, porque nos profesionalizamos justamente para hacer cumplir la convención. Y se complejizó en el mejor de los sentidos el paisaje de discapacidad y aparecen justamente los acompañantes, pero también los maestros integrados y un montón de especialidades que tienen que ver con que logremos la inclusión y que se acabe la segregación, ¿no? Y hoy en día se pone en jaque o en duda el valor de esos proyectos de vida también, ¿no? Entonces, no solamente, digamos, la situación de Irene es sintomática de un ataque estructural que se está viviendo en el campo, en el cual se desecha o ya no se valora haber apostado justamente a un diseño muy distinto, incluso de avanzada en términos concretos. Eso es lo que yo considero para pensar discapacidad, ¿no? Entonces hoy en día estamos, más allá del caso de Irene, con un montón de ataques como ser el nomenclador, ¿no? La no actualización del nomenclador, o en definitiva incluso sospechas de quererlo eliminar como herramienta equitativa de las prestaciones básicas. Entonces, por ahí estamos muy acostumbrados a pensar los diagnósticos para personas con discapacidad, ¿no? Pero en realidad es necesario pensar incluso también en el diagnóstico social, ¿no? Político del momento, salir a diagnosticar la política del momento y decir, bueno, básicamente estamos ante un achaque de todo lo que se construyó, ¿no? Sobre todo del 2008 a esta parte. Sí, la verdad un retroceso bastante importante. Lamentablemente, el caso de Irene es el caso de Irene porque es el nombre y porque nada, es conocido aquí en Córdoba, pero el caso de ella es uno de tantos de los que hay en toda la Argentina, ¿no? Y en nuestra ciudad de Córdoba. Es la verdad que nos da impotencia y Irene la conocemos hace muchísimo tiempo. Y es más, hoy tenemos el placer de contar con ella como colaboradora para la columna con nosotros. Entonces eso habla de las ganas y la potencialidad que ella tiene, pero bueno, a veces en estas circunstancias se ve coartada todas las posibilidades si no hay una revisión, si no cambia todo esto y que tenga que salir a deambular por todos los medios de comunicación porque visibilizar, porque no hay de otra, porque ya los medios legales no alcanzan, tenés que salir vos como representante legal de ella y obviamente ella haciendo oír su voz a través de este sistema aumentativo, con esta voz sintética que ella se hace escuchar claramente y contar todo el dolor y toda la frustración y toda la impotencia en el nombre de ella y para muchas personas más, ¿no? Claro, sí. A la vez es con esa claridad de que la urgencia es inminente, porque si no tenemos justicia distributiva, o sea, la silla de ruedas, los apoyos, las prestaciones, básicamente eso tiene primacía. Es un elemento vital para pensar la libertad en términos concretos, materiales, y que después ella pueda proyectar su sentido también de cambio, ¿no? Ella y el colectivo en términos concretos de qué nos pueden aportar para que la sociedad sea distinta y claramente mejor. Pero hoy hay una situación de urgencia donde se tiene que pensar primero
en los elementos materiales básicos para luego poder proyectar un futuro. Y eso es realmente la cuestión de la espera y el futuro es alarmante, porque bueno, no nos permite eso mismo, ¿no? Proyectar, pensar una estrategia, articular. Estamos en la denuncia, y básicamente la denuncia no está siendo receptada. Entonces allí hay una sensación muy de, como recién decías, de impotencia. Y bueno, y después cede un poco, calculo, y empiezan a ver las redes como estos espacios, pero sobre todo las redes, ¿no? Empiezan a notarse y por ahí se respira un poco, ¿no? Esperemos que este derrotero de estar en todos los medios de comunicación es cansador, pero es lo único que nos queda a muchos colectivos, ¿no? En esta sociedad donde cuando ya en última instancia tenés que salir y hacer esto, visibilizar, porque no hay de otra. Esperemos que tenga pronto solución todo, que pueda encontrar las respuestas que está necesitando, los ajustes y las ayudas pertinentes para que pueda seguir adelante con todos sus proyectos, con todas sus ganas, ¿no? Porque estudia, porque es una profesional, escritora y tiene mucho para dejar a la sociedad. Así que te agradecemos muchísimo, Paula, por esta comunicación. Y bueno, estaremos siguiendo de cerca a ver cómo va transcurriendo todo esto, ¿no? Y que tenga una solución favorable, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo el tiempo, la calidez y el espacio. No, gracias a vos. Y bueno, estamos en conexión y estamos a disposición para lo que sea pertinente. Te deseamos una muy linda tarde. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.